Mi nombre es Wendy Nayeli Serra Galindo. Mi grupo compuesto por María Segarra, Rosa Yangali y Macarena Zabaleta decidimos hacer nuestro proyecto sobre el tema de la deforestación. La deforestación es una problemática que nos afecta a todos los seres vivientes mundialmente. Este problema ocasionado por el interés económico del hombre conlleva a grandes consecuencias perjudiciales para el ecosistema, la biodiversidad y esta también contribuye al cambio climático. En este proyecto nosotras analizaremos los datos de cómo la deforestación nos ha ido afectando en los últimos 10 años. Para esto, muy importante, las matemáticas. Las matemáticas nos ayudan a saber cuántas hectáreas de bosques y árboles fueron talados, a través de las magnitudes y los porcentajes. Los últimos hechos de la deforestación fueron en Australia el 2020 y en el Perú, en el Amazonas, el 15 de marzo del 2020. Nosotras proponemos buscar una manera de solucionar esta problemática con el reciclaje. El reciclaje de distintos materiales como el plástico, vidrio, metales y de estos muy importantes el papel y el cartón, ya que estos materiales son obtenidos de los árboles que fueron talados. El reciclaje es una forma muy importante de ayudar al planeta, ya que podemos reutilizar estos materiales que mayormente desechamos y podemos darle un nuevo uso y de esta manera contribuimos a que nuestro planeta se mantenga sano. Pregunta de la investigación. Problema general. ¿Cuál es el ritmo de la deforestación globalmente y cómo nos seguiremos viendo afectados en los próximos años si no empezamos a ver el reciclaje como un estilo de vida? Objetivo general. La finalidad del proyecto es medir la deforestación mundialmente y el impacto que tendrá en los últimos años si seguimos sin el hábito del reciclaje. Esto lo lograremos analizando datos de la deforestación para que se tome conciencia de este problema y finalmente la gente empiece a tener el reciclaje como un hábito esencial en sus vidas. Problemas específicos. Si se sabe que el último año, en 2020, se perdieron 13.500.000 hectáreas de bosques no tropicales, ¿cuál es la diferencia de bosques no tropicales que fueron deforestados globalmente en el 2020 a los deforestados en 2010 si la suma de ambos es de 22 millones? Para analizar el ritmo de los próximos años se formulará la ecuación de diferencia de bosques no tropicales que fueron deforestados en el 2020 y 2010. Para el primer ejercicio utilizamos una ecuación, pero primero sacamos los datos de una gráfica, obteniendo así que en el 2020 se deforestaron 13.500.000 hectáreas de bosques. En el 2010 no sabíamos, por lo que pusimos una variable, sin embargo sabíamos que en total habían sido 22 millones, por lo que obtuvimos que en el 2010 se deforestaron aproximadamente 8.500.000 hectáreas de bosques. ¿Cuántas hectáreas de bosques primarios se han perdido en Perú en los últimos 18 años si Brasil encabeza la lista de 1,7 millones, lo que representa el 41%, si se sabe que Perú representa el 3%? Determinar el porcentaje de hectáreas perdidas en el Perú en comparación con el país que encabeza la lista. Porcentajes y magnitudes fueron los temas base para poder determinar las hectáreas deforestadas en el Perú, lo cual el porcentaje de 3% frente a Brasil, país que representa el 41% de bosques deforestados. Se estableció que en Brasil un total de 4.146.341 hectáreas fueron perdidas. A dichas cifras se consideró el 3% que sería el porcentaje de deforestación en Perú, la cual se llegó a un resultado de 124.390 hectáreas perdidas. Si mantenemos el mismo ritmo, ¿cuántas hectáreas se perderán globalmente en 20 años, tomando en cuenta que en los últimos 5 años se perdieron una cantidad de 64.100.000 hectáreas? Definir la magnitud de las hectáreas que se perderán en los próximos 20 años si se mantiene el ritmo de los últimos 5 años. Por último, pensamos en la deforestación globalmente y nos preocupamos por hallar cuántas hectáreas se perderán en 20 años si mantenemos el mismo ritmo, considerando que en los últimos 5 años se perdieron una cantidad total de aproximadamente 64.100.000 hectáreas. Entonces formamos nuestra fórmula. Pusimos 20 años, que son los años que queremos averiguar,
por 64.100.000, que son las hectáreas que tenemos en los últimos 5 años, todo esto entre 5, que es la cantidad de años considerados para este problema. Esto nos arrojó un resultado de 256.400.000, por lo que podemos obtener que si se mantiene el mismo ritmo de deforestación, en 20 años habremos perdido 256.400.000 hectáreas. Luego de terminar con todos los ejercicios, hicimos los análisis de los resultados. En el primer problema, que fue para hallar la cantidad de árboles tallados en el 2010, contábamos con la cantidad total y con la cantidad del 2020. Pudimos comprobar que la ecuación era correcta porque la suma de ambos años, del 2010 y del 2020, nos daba el mismo valor del total que nos otorgaron al principio en el problema. El objetivo de este problema en específico fue darnos cuenta en cuánto había aumentado la deforestación del año 2010 al 2020. Porcentajes y magnitudes fueron los temas base para poder determinar las hectáreas deforestadas en el Perú. Se estableció que en Brasil un total de 4.146.341 hectáreas fueron perdidas. A dichas cifras se consideró el 3%, que sería el porcentaje de deforestación en Perú, la cual se llegó a un resultado de 124.390 hectáreas perdidas. En el último ejercicio nos enfocamos un poco más en el futuro y en cómo nos seguiremos viendo afectados si mantenemos el mismo ritmo. Para lograrlo, hallamos la cantidad total de hectáreas deforestadas en los últimos 5 años y realizamos una regla de 3 simples. Finalmente obtuvimos que se perderían aproximadamente 256.400.000 hectáreas, por lo que, como al principio, nos dimos cuenta de que era una problemática por tratar de solucionar lo antes posible. La deforestación es un tema de gran preocupación, ya que impacta de manera muy negativa a nuestro planeta, afectando a todo ser viviente. El uso indiscriminado del papel y del cartón son una de las acciones que provoca grandes hectáreas de bosques perdidos y el cambio climático. Por eso, nuestro propósito de este trabajo es concientizar a los lectores de este proyecto a adoptar hábitos saludables y responsables como el reciclaje, para disminuir e erradicar este problema. En nuestras recomendaciones tenemos que el planeta, la madre tierra, está herida y necesita humanos reflexivos, cuidadosos y activos para protegerla. Hay que cuidar el hábitat en el que vivimos cada día con un pequeño gesto, pero también es importante transmitirlo a los más pequeños de la casa. Consideramos el reciclaje como la mejor opción para detener la deforestación, ya que la fabricación de nuevos productos a partir de la basura que se desecha reinicia el ciclo de vida, evitando así la contaminación de nuestro planeta y se disminuiría la deforestación de un gran porcentaje. Uno de los propósitos de este trabajo es incentivar a tomar hábitos que beneficien a nuestros bosques, como por ejemplo la utilización racional del papel o la implementación de áreas verdes, así como también realizar talleres en instituciones educativas o en grandes empresas para la concientización y consecuencias de la deforestación.